Vamos a pasar a otro tema también muy importante de manera puntual, y es el tema de la autoridad de la iglesia en la era moderna. El tema de la autoridad de la iglesia en estos tiempos del fin, donde abunda esa actitud de la era de la Odisea. Yo quisiera introducir este tema, antes de darle la palabra a don Mario con algunas preguntas, leyendo muy brevemente unos pequeños apartes de un artículo que escribió el doctor Douglas Winell, que como ustedes saben, él es el director administrativo de la iglesia, él es la segunda persona de autoridad, después del evangelista que nos preside, que es el señor Weston. El doctor Winell escribió en un artículo que él tituló ¿Cuál es su actitud hacia la autoridad? Él escribió lo siguiente: ¿cuál es su reacción al escuchar la palabra autoridad? ¿Se resiente con la sola idea de pensar que alguien tiene autoridad sobre usted? ¿O le parece fascinante tener dominio sobre los demás? Desafortunadamente, la historia humana oscila entre estos dos extremos. Por una parte, el deseo de tener la autoridad y el abuso al ejercerla, y por la otra, la rebelión en contra de la misma. Lo que brilla por su ausencia en la humanidad es el respeto hacia la autoridad, y es evidente la falta de equilibrio y sabiduría en aquellos que la ejercen. Un poco más adelante continúa diciendo el doctor Winell: a pesar de que en la actualidad prevalece el concepto de que la iglesia es únicamente un organismo espiritual, hablando de esa actitud de la Odisea, una estructura definida, las escrituras nos muestran una perspectiva muy diferente. En la iglesia que Jesucristo fundó, existe una organización y existe autoridad. Pablo menciona que dejó en Creta a Tito y le dijo que recogiera lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad. Tito 1:5. En Efesios 4:11 al 12 se nos habla acerca de varios oficios o niveles de responsabilidad en el ministerio de la iglesia. Hay apóstoles, hay profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquellos que tienen estas posiciones de liderazgo deben ejercer su autoridad con amor, amabilidad y también con firmeza cuando sea necesario. Nos da varias escrituras: 2 Timoteo 4, 1 al 2 y 2 de Pedro 5, 1 en adelante. También dice, los que ejercen liderazgo y autoridad no deben ser tercos ni iracundos, sino que deben enseñar fielmente lo que les ha sido enseñado. Aquellos que cumplan fielmente con sus deberes deben ser respetados y estimados. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Así es como Dios quiere que funcione una familia. Y termina diciendo, para darle paso a don Mario: el mundo ha sido engañado y cree que la autoridad es mala, que toda forma de organización es corrupta y que al someternos a la autoridad estamos perdiendo la capacidad de ser libres y de ser felices. Pero dice el doctor Winell, la verdad es exactamente lo contrario. Con esta introducción le cedo la palabra al señor Mario Hernández, también con la siguiente pregunta: ¿le dio Dios autoridad a su iglesia? Gracias, Cristian. Primero que todo, para confirmar lo que acabas de decir, recuerden lo que leímos en 1 Corintios 15, diciendo de que el propósito supremo de Dios y de Jesucristo es que todos seamos uno, y que el matrimonio es figura de eso. Y en el matrimonio hay una autoridad. El hombre es cabeza de la mujer y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Hermanos, si algo podemos estar seguros, miren lo que dice aquí. Ya lo leímos, se lo vuelvo a leer. 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas. ¿A quién? A Jesucristo. Cuando haya terminado todo de reinar durante 1000 años. Y después los 100 años del juicio del gran trono blanco, que Jesucristo va a juzgar a la humanidad durante 100 años. A darle la oportunidad de entender. Y Dios el Padre le dio el juicio al Hijo porque Él es el Hijo del hombre. Él fue hombre, carne y hueso, y sufrió y murió
y fue desangrado y padeció y sabe lo que es ser un ser humano, el Padre le dice, usted los juzga, usted tuvo esa experiencia, y el Padre reconoce eso y se lo delega al Hijo. Sin embargo, después de que Jesucristo termine el juicio del gran trono blanco, donde juzgará a todo ser humano que ha existido, pero luego, 1 Corintios 15, 28, que todas las cosas le estén sujetas. ¿Qué quiere decir eso? Estar sujeto, estar bajo autoridad. Entonces también el Hijo mismo se sujetará, estará bajo autoridad. Al que le sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, Dios, el primer pecado que hubo en la historia del universo fue una rebelión contra la autoridad, una autoridad perfecta. Fue una rebelión, Satanás el diablo. Ese fue el primer pecado que hubo, en que cuando hay una rebelión contra la autoridad, uno quiere ocupar el papel del que está en autoridad. Es lo que el diablo pretende hacer, por eso se llama el Dios de este mundo. Él quería ocupar el lugar de Dios como autoridad. Entonces, infringió el primer mandamiento, se convirtió él en su propio Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, todo eso es muy profundo, hermanos. La rebelión contra la autoridad tiene raíces muy profundas y muy significativas a los ojos de Dios. El señor Armstrong solía decir, Dios no va a salvar a nadie que no pueda gobernar. ¿Por qué? Según esta escritura que acabamos de leer, si algo podemos estar seguros es que estaremos sujetos a autoridad por la eternidad. El que ahora no sea fiel en lo poco y respete las autoridades que Dios ha instituido, aún las autoridades humanas hay que respetarlas, a los agentes de policía hay que respetarlos porque no hay autoridad sino de parte de Dios, como lo leyó Cristian ahora en Romanos, capítulo 12. Uno tiene que respetar la autoridad. El mismo Jesucristo, siendo Dios, le dijo a Poncio Pilato, cuando le dijo, ¿no crees, no sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? ¿Qué le dijo Jesucristo? No tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Jesucristo se sometió a la autoridad de Poncio Pilato porque le había sido dado por el Padre. Y el Padre permitió que ocurriera eso, en que tenía que estar sujeto para podernos rescatar a todos de la muerte. O sea, hermanos, que eso es muy importante a los ojos de Dios. Y la actitud que prevalece hoy en la iglesia, debido a la tibieza que hay, que es la era que prevalece hoy, aunque todavía permanece la era de Filadelfia, que se reconoce, entre otras cosas, primero que todo por llevar a cabo, más que ningún otro grupo, la obra de la predicación del Evangelio al mundo entero, no porque seamos mejores, sino porque Dios nos habría abierto la puerta por su misericordia. No nos estamos jactando, estamos haciendo la aseveración de un hecho real, de que Dios nos ha abierto puertas y que las estamos utilizando. Pero la iglesia de Laodicea también existe hoy y se caracteriza. Ahora, ¿qué quiere decir Laodicea? Laodicea quiere decir Laos, pueblo en griego, Dikea, el pueblo decide. O sea, es una iglesia, una era de tendencia democrática, en que el pueblo decide. Tanto es que lo primero que hicieron, cuando se separaron ya de la Iglesia Universal, no regresaron a todos los aspectos de la integridad, de la verdad que nos había dado Dios por medio del señor Armstrong, del gobierno de Dios, que es una de las claves centrales para identificar la iglesia que está hoy llevando a cabo más que otras la obra. Debido a eso es que respeta el gobierno de Dios. El gobierno de Dios no es por elección, y lo primero que hicieron otros grupos de cuyo nombre no quiero acordarme es elegir sus propios líderes. Laos, Dikea, el pueblo decide. En cambio, nosotros creemos, no porque seamos mejores que nadie, por fe, que Dios por los frutos nos muestra a quién ha escogido. El señor Weston, quien es el sucesor del señor Meredith, no fue elegido, hermanos, fue nombrado por la autoridad del doctor Meredith. Y muchos dicen en otros grupos, bueno, ¿y al doctor Meredith quién lo nombró? Hermanos, eso es una confesión de falta de fe y de ceguera espiritual, porque nosotros reconocimos a ese hombre por sus frutos.
y los resultados que ha dado la obra de Dios, de la iglesia del Dios viviente, son la prueba. Creedme por las obras, dijo Jesucristo. El que no quiera creer y no lo ve, lo siento mucho. Los queremos y los amamos, son hermanos, pero en muchos aspectos están ciegos y no reconocen los frutos por los cuales otros pudieron reconocer, por tener más visión espiritual, quién era el que Dios había escogido, por sus frutos, toda su trayectoria y lo que se obtuvo después de que se inició la obra dirigida por Él y por Jesucristo. Hermano, esa es la verdad. Y esta iglesia se caracteriza porque respeta el gobierno de Dios, en el cual no hay elecciones. El señor Weston es el sucesor, fue nombrado. Y como les digo, muchos dicen, oye, doctor Meredith, ¿quién lo nombró? Por sus frutos los conoceréis. Hay que tener fe en Dios, de que Él es el que nombra a los jefes. Él les dijo en el capítulo 17 del Deuteronomio, cuando pongan rey sobre ustedes, ustedes van a poner al que yo nombre rey. No va a ser alguien que ustedes elijan como rey. Y los gobiernos de este mundo y las instituciones de este mundo son democráticas, según este mundo. Pero nosotros queremos la autoridad suprema de Dios el Padre, y que Él tiene poder para mostrarnos quién es por los frutos, el que Él quiere que que sea el jefe, y que Dios tiene poder para sostenerlo, como sostuvo el señor Armstrong 60, casi 70 años en la obra. Y creemos, hermanos, y ahora estamos felices con la dirección que vemos por los frutos que estamos viendo en el señor Weston, que confirman que él fue al que Dios escogió, como Dios escogió a Josué después de Moisés. O sea que en esta iglesia no hay elecciones. Creemos que Dios es el que nombra a los que están en autoridad. Ahora, que si Dios le dio autoridad a esta iglesia, hermanos, Dios tiene un consejo de ancianos allá arriba. Son 24 ancianos que se sientan en tronos con coronas, tienen todos alrededor del trono de Dios. No vamos a leer eso ahora. Y aquí abajo hay un consejo de ancianos también. No somos 24, somos como 12 o 14, pero hay un evangelista que preside ese consejo, hermanos. ¿Y cómo se lleva a cabo esa autoridad de Dios? Dios la dio en el libro del Deuteronomio, la vio claramente. Espero que nos vayamos allá por un momento, no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, tenemos todo el sábado. Bueno, porque esto es un tema crucial, hermanos, que por alguna razón es muy importante traer que la iglesia tiene una autoridad que procede de lo alto, de Dios. Dios el Padre, Jesucristo, y luego Dios tiene una persona que Él nombró líder por sus frutos. Señor Gerald Weston, en esta iglesia, hermanos. Y Él no toma decisiones a la ligera. Él lo hace tal como lo hacía el doctor Meredith. En la abundancia de consejeros hay seguridad, pero no hay votación. En el Consejo de Ancianos, del cual yo soy miembro sin ser digno de ello, lo reconozco. Dios me sacó del muladar de mi vida y me trajo aquí y me hace sentar con los príncipes de su pueblo, hermanos. Aquí no hay votaciones. Para elegir al señor Weston no hubo ninguna votación. Hubo consulta de parte del doctor Meredith. Nos preguntó a todos los miembros del consejo, a los 14 miembros del consejo, nosotros qué opinábamos. Y le dijimos, señor Meredith, estamos todos de acuerdo con usted. Esa es la persona indicada. ¿Por qué? Por los frutos. El señor Meredith lo hizo salir. Le dijo, Gerald, ¿por qué no te sales un rato? Vamos a hablar aquí un tema. Y bueno, él se salió. Y ahí hablamos. Así fácil, hermanos, sin intriga, sin campaña política, sin toda esta cantidad. Cuando hay política, hermanos míos, empiezan las campañas, empieza cada uno a promover su ego. Ese no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es desde arriba, como es un sistema patriarcal, es el Padre, y el Padre luego pone al Hijo, que le dio el juicio, y el Hijo tiene una iglesia. Ahora, las demás iglesias que hay, mientras guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo, hermanos, son la iglesia de Dios. No vamos a decir que no, pero Jesucristo dice que andan en tibieza y van a tener que aprender que el gobierno de Dios no viene por democracia, sino que Dios, hay que saber reconocer a los que Dios pone. Hermanos, veamos el capítulo 17 del Deuteronomio. Vamos a ver cómo Dios instituyó esa autoridad en Israel, en el Israel físico, y cómo ahora la tiene instituida en el Israel de Dios, que somos nosotros. En el capítulo 17 del libro del Deuteronomio dice, versículo 8, vean ustedes cómo se decidió un asunto según el sistema de Dios. Y no van a ver aquí ninguna votación, hermanos. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra,
entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno, tu Dios, escogiere. Lo mismo pasa, hay un problema en Argentina, hay un problema en Chile, hay un problema en México, hermanos, que vemos que está difícil el tema y necesitamos consejo. Inmediatamente viene aquí y aquí consultamos con las autoridades superiores. Mis queridos hermanos, eso funciona así hoy, tal como está aquí. Y luego dice aquí, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Ahora para nosotros en la ciudad de Charlotte, hermanos, y que hay medios para comunicarnos sin que tenga que venir la persona personalmente, ustedes lo saben, y vendrán a los sacerdotes levitas. El ministerio hoy en día cumple las funciones de los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días. El evangelista que preside cumple las funciones del juez, que es el que preside el consejo de los sacerdotes levitas. Y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. En la palabra juicio en la Biblia es una decisión que se toma basada en la ley de Dios. Vamos a verlo, que el consejo no puede dar una orden, ni la iglesia que no esté basada en la ley de Dios. No puede ser una cosa al azar. Por eso la iglesia de Dios universal se desvió completamente, se salió de la ley de Dios, de las leyes de Dios, y por eso no obedecemos, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando la iglesia como esta tiene frutos reales de obediencia y se hacen las cosas como Dios manda, entonces dice aquí, versículo 10, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Eterno escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen. O sea, le van a decir, bien, esta decisión, este juicio se hace basado en esta ley. Según la ley, ellos son los que tienen el discernimiento para saber cómo se aplica la ley de Dios, la sabiduría para aplicarla, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Eterno tu Dios, o al juez, o sea que hay una persona que toma la decisión final, pero fíjense que aquí dice en plural, vendrás a los sacerdotes levitas, o sea, vienes al consejo, donde están en la sede, en plural, pero ellos discuten entre ellos, lo vamos a ver en el libro de los apóstoles, en un momento, ellos tratan el tema y Dios empieza a guiar. A mí me ha tocado presenciar eso en el consejo de ancianos. Se empieza a tratar un tema y a veces uno dice una cosa y otro dice otra y de pronto otro dice otra y se empieza a canalizar la sabiduría hasta que llegamos a un consenso y que todos estamos de acuerdo, sin votaciones, sino guiados por el Espíritu de Dios, por fe, mis queridos hermanos. Entonces, dice aquí, el que no obedeciere al juez, o sea que el que toma la decisión final. Con el doctor Meredith tratábamos un tema y luego el tema quedaba claro. Entonces el doctor Meredith decía, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Tenía esa autoridad. Él era el juez o el sacerdote que está desempeñando los papeles que aquí se mencionan con esos términos. Y hoy en día es el señor Weston. Él tomó una decisión basado en la multitud de consejeros, tal como lo dice la Biblia. Y así se decide, hermanos. Entonces ellos tienen esa autoridad. ¿Y qué dice aquí? El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que estará para ministrar allí, o sea, al líder que Dios puso, al que toma la decisión final, después de haber consultado con multitud de consejeros, con el consejo de ancianos. Usted lee en el capítulo 4 del libro de Daniel, que Dios dice que la sentencia de Nabucodonosor de convertirlo en una bestia por 7 años fue dada por los vigilantes. Vigilante en el idioma arameo, en el cual fue escrito el capítulo 4 del libro de Daniel, significa ángeles. Dios les preguntó a los ángeles, ¿qué hacemos con Nabucodonosor? Que ya se le subió a la cabeza demasiado, tenemos que enseñarle una lección. Y les preguntó, ¿qué hacemos? Y ellos mismos dieron la decisión y Dios la aprobó. Y también lo lee en el libro de los Reyes, cuando Dios quería ya eliminar a Acab, cuando iba en guerra contra Siria. Estaban todos los ángeles delante de él y le preguntaba, ¿cómo hacemos para persuadir a Acab para que suba contra los sirios y muera?
porque ya Dios había determinado que tenía que morir. Y unos decían una cosa y otros decían otra, pero no hay votaciones. Allá en el cielo no hay votaciones, y aquí abajo tampoco, y hacemos lo mismo, mis queridos hermanos. Entonces, dice aquí, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar delante del Eterno, tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. O sea que esa autoridad Dios se la ha dado. Vamos a ver en el libro, capítulo 15, el libro de los Hechos. ¿Tenemos tiempo? No nos vamos a demorar mucho. Eso es lo que digo yo, pero vamos a ver. Hoy en día no matamos a nadie. Pero si alguien se rebela contra la autoridad de la iglesia tiene perfecta autoridad para excluirlo de la congregación, hasta que tenga la humildad de reconocer que hay una autoridad ahí, que no es una dictadura. Hay gente que ha demostrado que está al servicio de los hermanos, no para oprimirlos, sino para servirles, y es lo que hoy en día tenemos. Ahora miren el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, van a ver exactamente el mismo cuadro, hermanos, para que ustedes vean la autoridad que tiene la iglesia y que está basada en la aplicación de la ley de Dios, no en caprichos humanos, porque ahí mismo dice en Deuteronomio, según la ley que te digan. Si la Iglesia de Dios Universal llegó y dijo, no, el sábado se puede trabajar, Dios es misericordioso. Hermano, eso es completamente falso. Dios no ha dado permiso para profanar su día santo que lo distingue a su pueblo del mundo entero. Empezamos a trabajar el sábado, ¿cómo nos vamos a distinguir del resto, hermanos? Capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice, entonces algunos que venían de Judea, esto ya es en el nuevo pacto, esto ya es esta iglesia, hermanos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, había que circuncidarse físicamente para poder ser salvos. Llegaron con esa enseñanza. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Qué leímos en el Deuteronomio? Cuando un asunto te sea muy difícil, te levantarás y subirás al lugar que el Eterno, tu Dios, escogiere. Exactamente lo mismo aquí en la iglesia del Nuevo Pacto. No podían, estaba muy difícil el tema. ¿Hay que hacer circuncidar a los gentiles que lleguen a la iglesia o no? Era un tema de gran seriedad. Entonces, ¿qué dice aquí? Como una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, tal como dice en Deuteronomio, a los sacerdotes levitas que estaban en el lugar que el Eterno escogiere, y aquí todavía era la ciudad de Jerusalén. Dice, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron, vamos a saltar un poquito aquí, versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. La máxima autoridad son los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos, tal como está en Deuteronomio, ahí lo ven, para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, tal como me ha tocado vivirlo en el Consejo de Ancianos, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, cuando fue donde Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque Pablo dice que si se circuncida físicamente, tiene que obedecer todos los rituales físicos de la ley. Y es muy complicado, hermanos. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Antes tiene una aplicación espiritual, y eso lo hemos estudiado en otras ocasiones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, sin circuncisión física. Y Pablo explica claramente en Romanos que la circuncisión válida ante Dios es la del corazón. Cuando una persona está convertida, donde Dios con su espíritu escribe sus mandamientos, hermanos, en la mente y en el corazón. Esa es la circuncisión que Dios quiere, y al pueblo se lo dijo muchas veces en el antiguo pacto: circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Se los dijo en el libro del Deuteronomio, se los dijo también por medio del profeta Miqueas, y los dijo varias veces.
Entonces toda la multitud cayó. Vieron que esto era inspiración de Dios. Habló Pedro y Pedro tenía autoridad. Ustedes, los primeros 15 capítulos, Pedro es el que tiene la palabra principal, hermano. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios. Ven ustedes aquí, Dios evaluó al apóstol Pedro, el que había sido líder de los 12 apóstoles, y de Santiago, el hermano del Señor, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Luego de aquí, después Pedro se fue a otras regiones a buscar las tribus perdidas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ven ustedes cómo se decidió el asunto. Ahí no hubo votación. ¿Quiénes están de acuerdo por la circuncisión? ¿Quiénes no están de acuerdo? Fue el Espíritu de Dios hablando por medio de Pedro. Todos dijeron: sí, tiene razón. Y luego Santiago lo confirma y dice: vamos a aplicar esta decisión en esta forma, en orden, sin votaciones. Ven ustedes el mismo cuadro que vimos en Deuteronomio, aquí lo tienen en la iglesia del Nuevo Pacto. Y así se hace hoy en día en esta iglesia, y tiene esa autoridad que procede del Padre de las luces, hermanos, y debemos respetar y someternos a ella, porque vamos a estar sometidos a la autoridad por la eternidad, y el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Don Mario, teniendo entonces en cuenta que, por ejemplo, en Proverbios capítulo 11, versículo 14, leemos que dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Las decisiones que toma la iglesia, teniendo en cuenta esto, ¿deben ser primero consultadas o aprobadas por los miembros? No es precisamente. La iglesia de la Odisea procede así, con un sistema democrático, pero Dios, el sistema de Dios, ya lo hemos demostrado, no es así. Es un sistema patriarcal, un sistema que viene de arriba, del Padre de la Luz, es la autoridad suprema, y por eso Dios tiene un consejo de ancianos, de personas que han recibido la sabiduría especial, que están nombradas por Dios, por los líderes de la iglesia. El líder, el doctor Meredith, escogía entre todos los ministros los que él creía que estaban calificados para tomar este tipo de decisiones. O sea que Dios sabe que hay quienes tienen ese don y esa sabiduría, y el pueblo debe respetar eso y seguir esas decisiones tal como está escrito en el Deuteronomio, y el que no la siga no está respetando el orden establecido por Dios, y no tenemos que ir a consultarle a los hermanos: oiga, ¿les parece si hacemos esto o si hacemos aquello? Si está autorizado por el Consejo de Ancianos, si está basado en la ley de Dios, hermanos, eso es la base sobre la cual se toman decisiones, no sobre la opinión de la mayoría. Y la mayoría por lo general está equivocada, hermanos, en muchos casos. Y hoy en día es la premisa con la cual funcionan los gobiernos, de que la mayoría tiene la razón y por eso según la mayoría eligen los líderes. El sistema de Dios es completamente distinto. Es por orden de Dios, que todo lo sabe. Y él mismo lo dice aquí en el capítulo 17 del Deuteronomio también. Lo dice, hablando de los líderes: no es por consulta al pueblo, no es por sufragio universal, como llaman la votación hoy en día. Dice Deuteronomio 17:15, dice 17:14, Deuteronomio 17:14: cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere, no al que el pueblo diga, al que Dios escoja. El hombre mira la apariencia, que le dijo Dios a Samuel cuando creyó que Eliab, el hijo mayor de Isaí, era el que iba a ser rey. Vio su estatura y muy apuesto seguramente. Dios le dijo: no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque el hombre mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y el que Dios había escogido ni siquiera lo tenían ahí como candidato, hermanos. Estaba por allá cuidando las ovejas, ustedes bien lo saben, era el rey David. Y no hubo consulta a todo el pueblo de Israel quién iba a ser el rey. Y que es muy importante esa decisión de la elección. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Ahí está, mis queridos hermanos. O sea que no. Ahora, uno también, un pastor conoce el estado de sus ovejas. Un pastor se preocupa por ellas, pero no lo que ellas dicten,
sino que también tiene en cuenta su sentir. Y también les puede preguntar, ¿por qué no? Pero esa no es la base, hermanos. Esa no es la base para que la Iglesia de Dios tome decisiones. La base es la guía de Dios y la ley de Dios, hermanos queridos. ¿Cómo ve entonces Dios las críticas que se hacen a la autoridad de la Iglesia? ¿Cómo ve Dios cuando el pueblo o hay muchas personas que sencillamente no comparten las decisiones que está tomando la Iglesia por algún motivo personal? Pues es un problema de hoy muy frecuente, hermanos, y cada uno, hay muchos que aún son ministros y se apartan y van y forman su propio grupo, hacen lo que bien les parece, no se someten a la autoridad que Dios ha establecido, hermanos. No quiere decir que están perdidos, pero quiere decir que tienen lecciones que aprender. Por ejemplo, aquí, ustedes, un estudio de la murmuración, por ejemplo, es lo que Dios más aborrece, porque fue Satanás, el diablo, fue por medio de sus murmuraciones, de la multitud de sus contrataciones, anoche hablamos de eso, de sus calumnias, de que así fue como se ocurrió la primera rebelión en la historia del universo. Una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás a causa de sus murmuraciones contra la autoridad de Dios y se rebelaron. Y vimos que en Israel, como Satanás, el Dios de este mundo, él seguía influyendo en ellos. Y el pueblo no aprendía a pesar de todas las pruebas que Dios había dado, con todas las plagas que mandó en Egipto, de cómo les abrió el mar, de cómo los llevó, de cómo los alimentó, de cómo los cuidó, de cómo los guió. Ni aún así le entraba al pueblo, hermanos, duros de servir, y así somos nosotros también a veces, y tenemos que aprender. Por ejemplo, aquí dice, entre muchas murmuraciones, Dios aborrece la murmuración, hermanos. En el capítulo 15, 24, después de que Dios les había abierto el mar y pasaron, capítulo 15, versículo 24 del Éxodo, hermanos, pasaron el mar en seco, y luego Dios hizo volver el mar sobre los egipcios, y no quedó ni uno. Y a los 3 días, hermanos, versículo 24, después de semejante milagro, en el versículo 24 del capítulo 15 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Eterno. Y empezó la murmuración y siguió. Veamos también el capítulo 16 del Éxodo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en la mano de Egipto, en la tierra de Egipto, por cuanto nos sentábamos a las ollas de carne. En fin, ustedes reconocen diariamente, pero ustedes reconocen, hermanos, la rebelión del pueblo. Y aquí dice, versículo 7 del capítulo 16 del Éxodo, y a la mañana veréis la gloria del Eterno, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Eterno. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. O sea, Moisés y Aarón, que era la autoridad visible para el pueblo, y nosotros, ¿qué somos? Ustedes están murmurando es contra Dios. Y veamos el ejemplo culminante, hermanos. Y no es el único, y hay... Ustedes ven que esto se multiplica en el capítulo 14 del libro de los Números. Dios aborrece y Dios está mirándonos ahora a ver cómo nos comportamos, hermanos. Dios estaba harto cuando el pueblo murmuró, cuando llegaron los espías de reconocer la tierra. Y el pueblo dijo, en el capítulo 14, cuando los espías le oyeron a la voz a los 10 espías infieles y no la de Josué y de Caleb, entonces el pueblo dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. 14:2 de Números 14:2. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y fíjense aquí, resumiendo lo que Dios dice, para que vean usted lo que Dios opina de cuando la gente murmura. La iglesia toma una decisión, no la toma a la ligera, hermanos. Nosotros consultamos, estudiamos, ponemos mucho cuidado antes de tomar una decisión. Y en el versículo 26 del capítulo 14 de Números dice, y el Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí?
las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice el Eterno, que según habéis hablado, como dice el proverbio, la vida y la muerte están en poder de la lengua, hermanos, y por nuestras palabras seremos condenados o seremos justificados. Según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Que eso nos sirve, hermanos, para respetar la autoridad de Dios en su iglesia. No somos nosotros, como decía Moisés. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? A veces tenemos que tomar decisiones que al pueblo no le agradan, pero si la ley de Dios lo dice así, las tenemos que tomar. Por eso le dijo Dios a Josué, sé muy valiente, sé hombre, para hacer todo como está en la ley de Moisés, no como el pueblo diga, como está en la ley de Moisés. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros en este ministerio, tenemos que ser valientes para poner la cara y decir esto es lo que la Biblia dice. Y esta es la decisión que se toma, aunque a la gente no le guste, hermanos queridos. Para redondear la idea brevemente, don Mario, ¿qué pasa entonces cuando alguien tiene alguna inconformidad o tiene alguna inquietud? ¿La puede o no la puede expresar? Pues claro que sí, hermanos. Esto no es una dictadura. Nosotros tenemos que caracterizarnos por ser humildes, hermanos. Todavía nos falta. Pero no, si una persona tiene algo que decir, uno la escucha, tiene la obligación de escucharlos y de considerar su sentir y de examinar la situación. Hay que tener en cuenta también eso, pero no que las decisiones se tomen por mayoría, como ya lo hemos explicado, pero que el sentir de las personas, y si hay circunstancias en las cuales hay que aplicar la misericordia, y uno tiene que escuchar, porque la misericordia es parte de la ley de Dios, y la autoridad sabe y tiene a veces que aplicar la misericordia, que es otro tema también muy grande. Bueno, entonces ya con esto damos por terminado el tema de la autoridad, cómo se debe manejar en esta época, en esta última era de la Odisea, y cómo funciona aún dentro de la iglesia, y vemos que obviamente pues Dios es un Dios de autoridad, es la suprema autoridad del universo.